Lucas capítulo 2. Sabemos que está Lucas tomando cierta información del Evangelio de Marcos, que fue el primer evangelio escrito, pero no estoy muy seguro si Lucas tenía de alguna manera acceso al Evangelio de Mateo todavía, porque de haber sido así, estoy seguro que hubiera incluido muchas de las cosas que Mateo narra y que Lucas no las narra. De hecho, ahora vamos a ver el nacimiento del Señor, y él omite algunos acontecimientos que eran realmente importantes. Hasta ahora hemos visto de una manera muy descriptiva el anunciamiento de Juan el Bautista y también el anunciamiento del nacimiento del Señor, y los cantos que canta tanto María como Elizabeth y también Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Vemos también el nacimiento mismo de Juan el Bautista. Y ahora vamos directamente al capítulo 2, versículo 1 de Lucas. Dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Este señor Augusto César realmente fue el primer emperador romano. Anterior a él se toma el nombre de César, de Julio César, aunque Julio César realmente no fue un emperador. Estaban en ese entonces todavía en guerras, ¿verdad? Y aquí ya como que hay paz en este momento. Y Augusto César no es su nombre verdadero. Augusto es un título. El nombre César lo hereda de Julio César. Augusto era el título que quiso tomar, en este caso, el gobernador o el emperador de Roma. No quiso el título de emperador nada más, porque le parecía poca cosa. Dictador tampoco, porque decían es muy temporal. El título de rey tampoco se le hacía suficiente. Entonces quiso algo mayor y le pusieron Augusto. Augusto es una deidad. Por eso que también obligaban a la gente a que en algún momento, por lo menos un día al año, adoraran al César o declararan César es el Señor. De ahí que vemos que los cristianos, ¿verdad?, tuvieron problema, porque si ciertamente los judíos, ellos no adoraban al César, ni decían el César es el Señor, y a ellos se les daba una cierta dispensación para no hacerlo, porque sabían que preferían dar su vida antes que decir César es el Señor. Los cristianos navegaron al principio con esta bandera de judíos, pero después los judíos dijeron, ellos no son de los nuestros. Entonces obligaban a los cristianos a decir que César era el Señor, y si no, pues los mataban. Pero este título de Augusto entonces se le daba al emperador romano, que en realidad se le fue quitando el título de Augusto y se le quedó el de César. Este señor aparentemente tiene todo el poder del mundo civilizado. Ya habían conquistado todo el mundo civilizado, y este hombre se le antoja y dice, yo quiero hacer un censo para tener todo en orden, para saber cuánta gente hay y cuánto se van a pagar de impuestos, etcétera. Los romanos no obligaban a la gente a ir a su ciudad de origen. Normalmente lo censaban en la ciudad donde estaban viviendo, pero los judíos lo tomaban más a pecho, y ellos sí, tenían sus censos de una forma bien estricta. Ellos iban a su ciudad de origen. Tanto María como José eran de la casa de David, y David, pues su padre, Isaí, vivían en Belén. Aquí hay un detalle muy especial. Las profecías decían en el Antiguo Testamento que el Mesías iba a nacer en Belén. De hecho, aquí no se nos narra este incidente, pero en el Evangelio de Mateo, la visita de los magos cuando vienen a visitar al Señor y adorarlo, Herodes, cuando ve que vienen estos hombres, les dice, ¿qué es lo que andan buscando? Dice, andamos buscando al rey de los judíos. Pero Herodes era el rey de los judíos, ¿verdad? Y dije, ¿pero cómo que andan buscando al rey de los judíos? Sí, porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Entonces Herodes, que andaba matando a todo aquel que de alguna manera pudiese ser una amenaza a su posición, les dice, bueno, ¿por qué no me avisan en dónde está, verdad? Para que yo también vaya y lo adore. Realmente lo quería matar. Un ángel les avisa, no vuelvan a Herodes, porque Herodes lo quiere matar al niño, vuélvanse por otro camino, y ya no regresan a avisarle a Herodes. Herodes se enoja mucho y manda a llamar a los escribas e intérpretes de la ley de los judíos, y les pregunta, ¿dónde tiene que nacer el Mesías? Y le dijeron sin titubear, en Belén.
Esa era una profecía que estaba escrito. Pero José y María viven en Nazaret. Y María ya está casi a punto de dar a luz. Y lo que pareciera un capricho de Augusto César, en realidad Augusto César era un títere que el Señor está manejando y le dice, oye, quiero que se te antoje hacer un censo, ¿verdad? Y este hombre manda a hacer un censo y de una forma obligada va José con María a Belén. Algunos eruditos bíblicos tienen problema en decir, bueno, ¿por qué José se llevó a María? ¿Por qué no fue solo? En realidad la persona que se iba a empadronar era el hombre de familia, no tenía que ir toda la familia, solamente él. Ya estaban casados, se habían casado prácticamente inmediatamente después de que María regresó de ver a Elizabeth, cuando ella ya tenía 3 meses de embarazo. No tenían planes de ir a Belén, pero con este edicto a Belén. ¿Por qué se lleva a María? Porque no era una visita como la nuestra en nuestros días. José era carpintero y el ir a Belén era una cosa de pasar bastante tiempo allí en Belén. No era una cosa de 2 días o 3 días como podemos pensar en nuestra época, sino tenía que estar un tiempo allí en Belén. Su mujer está a punto de dar a luz, no quiere dejarla sola. Entonces se mudan a Belén. No hacen un viaje a Belén, se mudan a Belén. Y así es como van a cumplir la escritura. Versículo 4 dice, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Qué tremenda cosa. Aquí vemos que ellos llegan a este lugar de Belén y van a un mesón. Este mesón no es un hotel. El mesón era un lugar en donde entraba la gente. Eran 4 paredes. Si acaso había un lugar para una habitación para una persona, a veces no tenía ni techo. Era para que las personas que llevaban sus animales de alguna manera tuviesen en dónde pasar la noche. No había comida, había agua solamente. Un lugar bastante inhóspito, pero aún no había lugar para ellos en el mesón. Ni siquiera en ese lugar feo, horrible, maloliente, no había lugar. Entonces, como por compasión, porque la mujer está a punto de dar a luz, los dejan entrar en un establo. Y en ese lugar, que probablemente no tenía ni techo, en la noche es en donde van a ser el Salvador. Notemos que dice aquí a su hijo primogénito. En algún momento en la historia se empezó a proclamar que María no tuvo más hijos que Jesús. Tuvo a Jesús y se acabó, no tuvo más hijos. Pero eso es totalmente fuera de lo que la Escritura nos los dice. Y la palabra aquí que dice primogénito implica que venían otros después. Este es el primero que nace. Aquí debemos meditar un detalle. El Señor entró en un mundo que no le dio lugar. Y saben, a mí me maravilla ver cómo hoy en día el mensaje del Señor es un mensaje de paz. El mensaje del Señor es un mensaje de amor. El mensaje del Señor es un buen mensaje para toda la gente. Cristo no vino a condenar al mundo. Cristo no vino a apuntar el dedo para decirnos, tú te vas a ir al infierno. Eso es lo que el hombre dice. El Señor ha venido a darnos una buena nueva. Pero el hombre rechaza la buena nueva. ¿Por qué el hombre va a rechazar algo que es bueno? ¿Por qué el hombre va a rechazar algo que le conviene? ¿Saben por qué? Porque no tiene lugar para el Señor en su corazón. Así como no encontró el Señor lugar. Porque está lleno el corazón de perversión y no quiere dejar la persona su perversión. Prefiere su pecado que lo está pudriendo, que lo está acabando, que lo está matando. Y dice la Biblia directamente que practicar la carne es muerte. Prefiere morirse a recibir la vida que Dios da. Porque no quiere doblegar su voluntad a Dios. ¿Saben? Esa es la razón por la cual en nuestras escuelas se sigue proclamando la teoría de la evolución, ya no como teoría. Yo me maravillo que canales como Discovery Channel, como National Geographic y todas las demás revistas que circulan en ese tenor, hablan de la evolución cuando es un hecho totalmente comprobado que no es verídico.
En los altos niveles científicos no se trabaja bajo esos parámetros. Ya se sabe que no existe eso, que es imposible. De las teorías de la evolución que hay, una contradice a la otra, de manera que todas las teorías se echan abajo una a la otra. Pero lo siguen predicando. ¿Por qué lo siguen predicando? Porque no hay lugar en el corazón de ellos para el Señor. No quieren dejar sus males. Es impresionante lo que la gente está en este momento acatando. Acabo de regresar de una conferencia allá en Tijuana, en donde en una de las conferencias que se dieron, se hablaba de la perspectiva de género, en donde están tratando de quitar masculino y femenino. Eso ya no existe. Eso hay que desarmarlo. Esto es malo. Hay que volver a reconstruir otro tipo de género. El hombre y la mujer no pueden, o el ser humano no puede definirse por sus órganos sexuales, sino por sus tendencias personales. Y quieren ya lo están, ya hay varios países que lo están haciendo. Hay países en donde está prohibido hablar en contra de los homosexuales. Canadá, por ejemplo. Lo meten a uno a la cárcel. Y ahora lo que están diciendo es que no hay hombre y mujer, no hay masculino y femenino. Eso no existe. Ahora hay lesbianas, gay, homosexuales, transvestis, bisexuales y también heterosexuales. Increíble. Hay un gran movimiento a nivel internacional en la ONU, en donde se están haciendo leyes que digan, si este país no se somete bajo estas situaciones, vamos a tener que juzgar esto a nivel internacional. Va a llegar el momento en donde el padre no va a poder educar a su hijo como él quiera, sino que le van a decir, tienes que darle la libertad que quiera. Ya hay libros de texto en este país. En México hay libros de texto del gobierno que ya están hablando de estas cosas. Impresionante. Y en otros países. Es realmente impresionante lo que se ha hecho. ¿Y por qué? Porque no hay lugar en el corazón de ellos para el Señor. Están tratando de guardar su perversión y de defenderla a como dé lugar. Dice aquí que había pastores en la misma región, dice el versículo 8, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nuevamente, las nuevas son de gozo. No ha salido un condenador, no ha salido un juez que va a venir a castigar o a juzgar. Ha salido un Salvador que viene a salvar a nosotros, que no nos podemos salvar a nosotros mismos, que nos viene a perdonar de nuestros pecados, no porque hicimos nosotros algo bonito para que nos perdone, sino para darnos vida. Este Salvador, este Mesías, va a tomar sobre sí mismo nuestro castigo. Esa es la manera en la que Él nos ama y ese es motivo de gran gozo. Ahora, qué impresionante. A la mitad de la noche, donde están estos pastores ahí, de repente hay un gran resplandor y aparece un ángel, probablemente el mismo ángel Gabriel, dando este anunciamiento. No teman. Supuestamente, me imagino que los pastores han de haber estado temblando y el ángel les dice, no teman, porque lo que estoy dando ahora es nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Y luego dice el versículo 12, y esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Imagínense ustedes, en el momento que el Señor está naciendo, el que entra al mundo el Salvador, a la mitad de la noche se hace de día por la gloria del Señor. Pero cuando el Señor está en la cruz y entrega su vida, a las 12 del día se oscurece. Y pareciera que aquí el Señor está de alguna manera mostrando su agrado en enviar a su Hijo al mundo. Y acá en la cruz estaba mostrando la indignación contra aquellos que estaban quitándole la vida al Salvador por su pecado, por su necedad. Ahora, lo que cantan los ángeles aquí está un poquito mal traducido aquí. Dice aquí, gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Literalmente dice, y en la tierra paz para los hombres de su elección. O sea, los hombres de su complacencia. Aquellos
que complacen al Señor, paz para con ellos. Porque el Señor ha venido a traer paz, pero no para todos les trae paz. Aunque Él es el príncipe de paz, Él mismo dijo, yo no he venido a traer paz, sino guerra, disensión. ¿Por qué? Porque el evangelio penetra en la familia y aquellos que quieren recibir al Señor, que quieren recibir esta paz que el Señor da, que quieren arrepentirse, vienen delante del Señor con un corazón quebrantado. Debemos entender que nuestra vida, cuando la traemos delante del Señor, cuando venimos delante de Dios y la luz la enciende, es como cuando ese doctor en el quirófano enciende esa tremenda luz y se expone todo lo que está allí. Toda la infección, toda la enfermedad está en un momento dado expuesta a la vista del médico. El Señor viene y nosotros cuando vivimos en tinieblas nos estamos cubriendo. Nosotros nos estamos convenciendo a nosotros mismos de que estamos bien, de que no somos tan malos. ¿Cuántas veces uno quiere hablarle del Señor a la gente y dice, pero si yo no hago mal a nadie, yo pago mis impuestos, manejo a 55 millas o 65, lo que diga el letrerito. Ni siquiera me paso un alto. Bueno, ¿cuán difícil es hablarle del Señor a alguien que cree que está bien? Hasta que llegue el Señor y le dice, ¿quieres encender la luz? Mira, ahí está la luz. Y el Señor realmente muestra la maldad que hay en nosotros, porque dice la Escritura, no hay justo ni aun uno. Todos a una se han hecho inútiles. Todos han buscado el mal. Cuando venimos delante de Dios y Él enciende esa luz, entonces el Señor es capaz de quitar esas cosas, pero no todo mundo quiere venir a esa luz. Hay aquellos que dicen, no, yo quiero seguir en tinieblas. Entonces el Señor viene y trae el mensaje dentro de esa familia, y aquellos que quieren guardar su vida y no quieren ser expuestos, no quieren sanar, quieren vivir en tinieblas. Y dice justamente en Juan capítulo 3, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no quisieron venir a la luz para que sus obras no fueran reprendidas. Pero el que viene a la luz para que su obra sea reprendida y sea quitada y sea borrada, el propósito de Dios en mi vida no es encender la luz para criticarme y para condenarme. El propósito del Señor en mi vida es encender la luz para perdonarme. Dice en Isaías, entremos a cuentas, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la lana. El Señor quiere que entremos a cuentas, no porque Él no sabe cuánto yo le debo. Él sabe, Él es el que tiene los libros. El que no sabe soy yo. Pero cuando yo entro a cuentas delante del Señor, el Señor no me dice, mira cuánto me debes, así que paga. No, sino el Señor me dice, entramos a cuentas y veo yo mi maldad, y el Señor dice, ok, pero yo te perdono. Porque el propósito de Dios es hacerme un bien a mí. ¡Qué tremendo! Pero ¿por qué mucha gente no viene? Porque no son aquellos que quieren complacer al Señor. Entonces, la paz es para aquellos, dice, aquellos, los hombres de su complacencia. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues ahora a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Estos pastores seguramente eran pastores que vivían en el campo y están guardando la vigilia de la noche. Aquí de esto podemos deducir nosotros que Jesucristo realmente no nació el 25 de diciembre. El 25 de diciembre es una fecha que pues se ha tomado en cierta forma arbitrariamente, pues porque no sabemos exactamente la fecha en la que el Señor nació. Pero no ha de haber sido en diciembre, porque los pastores no estarían allí afuera en el campo con las ovejas en la noche. Las tendrían guardaditas porque hace frío en diciembre. Entonces debe haber sido o en otoño o en primavera. Y estos pastores tienen a sus ovejas tendidas en el campo. Entonces ven un gran espectáculo en el cielo y recogen las ovejas rapidito y se van para Belén a ver qué es lo que está sucediendo. Y cuando llegan, ven al niño acostado en un pesebre. Ahora, fíjense, lo que el ángel le había dicho, la señal va a ser esta. El versículo 12, hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Bueno, la señal de encontrar a un niño envuelto en pañales no era mucha señal, porque todos los niños chiquitos pues van a estar envueltos en pañales. Pero acostado en un pesebre, pues no, ¿verdad? La gente no acostumbra a acostar a sus hijos en los pesebres. Entonces esa iba a ser una señal, y lo encuentran, dice el versículo 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, tal como les habían dicho. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, nuevamente, que lo iban a encontrar en el pesebre.
y que era el Salvador del mundo. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ahora, todas estas cosas que María está guardando en su corazón, obviamente, no me cabe la menor duda que después Lucas, al entrevistarla, obtuvo toda esta información. Y esta información que María está obteniendo de Jesús, junto con el anunciamiento que le dio el ángel, después lo que Elizabeth dijo acerca de él, más adelante lo que van a decir Simeón y Ana, una profetisa, todas estas cosas María las está guardando en su corazón porque se da cuenta que este hijo que tiene es hijo del Altísimo, es algo especial. No me puedo imaginar el sentimiento, el gozo que ha de haber tenido María al darse cuenta, yo soy la madre del Señor, la madre del Mesías, ¿verdad? Que me escogió a mí, como vimos en el capítulo pasado. Ella se asombró, dijo, ¿y qué salutación es esta que a mí se me da? ¿Por qué yo? Si yo no soy nadie. Pero esos nadie delante de Dios son los que cuentan, porque lo que Dios ve no es lo que el hombre ve. Dios ve la sencillez, la pureza, la humildad, y esas son virtudes para Dios que nosotros debemos de buscar. Lucas 2:21, aquí hemos visto ya el nacimiento de Jesús y el anunciamiento del ángel que les da a los pastores y el coro celestial que está cantando. Los pastores vienen a ver al niño y narran a toda la gente lo que ha sucedido. María guarda estas cosas en su corazón. Y nos dice el versículo 21 que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. El ángel había dado órdenes del nombre que se le diera a Juan, que significaba lleno de gracia. Y ahora también había dicho, de nombre le vas a poner Jesús. Jesús es el nombre en griego de Yahshua. En realidad el griego es Iesu, pero traducido al español es Jesús. En hebreo, Yahshua o Yahoshua, esas son abreviaciones que en realidad significa Ya, es la J-A o Y-A, es la abreviación de Jehová o Yahvé, como les quieran decir, ¿verdad? No sabemos realmente cuál era la pronunciación del nombre del Señor porque se olvidó hace mucho tiempo. Pero Ya, o sea, el Señor, Shua, nuestra salvación. La traducción de ese nombre al griego era Jesús. Y justamente dice aquí, cuando el ángel le da esa instrucción, le vas a poner Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces vienen y le ponen por nombre Jesús. Justamente el nombre se lo dan en el momento de la circuncisión, que fue al 8º día que había nacido el Señor. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Aquí algunos han discutido por qué dice que la purificación de ellos, si solamente la que estaba impurificada era María, José no se impurificaba. O sea, en realidad a lo que se está refiriendo aquí, la ley de ellos, de los judíos, ¿verdad? La costumbre. La ley decía que después del nacimiento del varón, quedaban 33 días en donde la mujer tenía que estar en su casa, y cuando ya se cumplieron esos 33 días, más los otros 7 anteriores, eran 40 días, la mujer tenía que venir al templo en Jerusalén para presentar un sacrificio. Realmente lo que tenía que presentar, tenía que llevarse un cordero de 1 año y un palomino o una tórtola. Pero la ley también daba, el mandamiento del Señor también decía, para la persona que no tenga dinero para comprar un cordero, si es muy pobre, entonces que se lleve 2 palominos o 2 tórtolas. Y vamos a ver que aquí José no era una persona demasiado pobre, pero no le alcanzaba para comprar un cordero. Y esa fue la condición en donde el Señor nace, en un lugar de humilde condición económica. Su padre, me imagino, debe haber sido un trabajador, buen trabajador. El mismo Jesús aprende, por versículos que vamos a ver más adelante, aprende el oficio de ser carpintero, y él mismo era carpintero también. Entonces,
Lo traen después de la circuncisión, pasan estos 33 días, y es ahí donde estamos en el versículo 22, donde lo traen a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que la ley dice del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Nuevamente, aquí están ofreciendo lo menos que podían ofrecer, que era esto, por su condición. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Fíjense, aquí hay un hombre piadoso, un hombre que está sirviendo a Dios, que está buscando hacer lo correcto delante de Dios. Y ¿saben qué? El Señor no hace acepción de personas. El Señor, aunque es el Antiguo Testamento, aunque Jesucristo todavía no ha sido crucificado, ¿verdad?, y envía al Espíritu Santo acá, aquí este hombre está lleno del Espíritu Santo. Porque el Señor se fija en aquellos que andan buscando de todo corazón. Y como él deseaba ver la consolación de Israel, ¿qué quiere decir esto? Deseaba ver al Mesías. Deseaba de alguna manera vivir hasta que sus ojos pudieran ver al Mesías. Y el Señor le dijo: ¿sabes qué? Te voy a permitir que vivas hasta que veas al Mesías nacer. Entonces él ya sabía esto. Dios le había revelado de alguna manera especial que él no se iba a morir hasta que viera al Mesías. Y ya es un ancianito y está esperando con gozo, sabiendo que Dios le va a cumplir esto. Y de repente el Espíritu Santo también le dice: oye, vete para el templo, porque ahí está la sorpresa que has estado esperando todo este tiempo. Y cuando llega, ¿qué es lo que ve? ¿Gran conmoción? No, una cosa sencillita. 2 personas de muy humilde condición llegan a ofrecer lo mínimo que podían hacer con 2 palomitas. Yo me imagino que tal vez José, con un cierto tipo de vergüenza: bueno, es que 2 palomitas no me alcanzó para el corderito de 1 año. José, porque nuestra carne es así, ¿verdad? O sea, José ha de haber sentido muy mal cuando llegó a Belén, y de repente no hay lugar para mi mujer, para mi hijo, hombre. Y si hubiera tenido mucho dinero José, ahí le dejan la alcoba del dueño del mesón. Pero no tenía esto. Y el Señor es ese tipo de gente que Él escoge. Busca corazones, no busca billeteras, ¿verdad? No busca posiciones. El Señor busca corazones que estén dispuestos a servirle. Entonces, 2 personas insignificantes aparentemente entran al templo y nadie les presta atención. Pero hay un hombre que está lleno del Espíritu Santo, el cual inmediatamente llega y sabe a dónde tiene que ir, y toma al niño en sus brazos y dice: esto es lo que yo estaba esperando. Y dice, bendice a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Este es el Salvador del mundo, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y fíjense, algo especial: luz para revelación a los gentiles. Entendemos por gentil todo aquel que no es judío. Muchos de los judíos estaban cerrados, incluso Pedro, cuando empezó a predicar el evangelio, no quería predicarlo a los gentiles, solamente a los judíos. El Señor le tuvo que dar una visión sobrenatural para que él entendiera que el Señor estaba abriendo ahora el camino para llevar el evangelio a los gentiles. Y tuvo problemas con esto. Y muchos de los judíos tuvieron problemas con esto, con llevar el evangelio a los gentiles. Aquí hay un hombre que está lleno del Espíritu Santo y está haciendo una profecía y está diciendo: esta es luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha.
y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Lo que está diciendo ahora aquí es algo bien fuerte. Le dice a María, Simeón, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. ¿Por qué para caída? Porque las personas que no quieren recibir al Señor, una vez que reciben la luz de Jesucristo, van a caer. ¿Saben? Nosotros puede que estemos tranquilamente quitados de la pena y sin culpa mientras somos ignorantes a la realidad. Hay gente que dice, ¿qué del ermitaño que vive por allá en la sierra, verdad, que nunca ha oído de Jesucristo? Pues la respuesta es, no te preocupes del ermitaño, Dios lo va a juzgar justamente. Preocúpate de ti, que tú sí has oído de Jesucristo, ¿verdad? Porque nosotros somos responsables del conocimiento que tenemos. Una vez que llega el mensaje del Señor, hay dos caminos que puedo tomar, el de caída o el de levantamiento. El Señor me quiere levantar, el Señor no quiere que me caiga, pero cuando yo no quiero seguir al Señor, ese mensaje me va a servir a mí para caída. Se dice que el apóstol Pablo de alguna manera tuvo la oportunidad de anunciar el evangelio a Nerón. Antes de esto, Nerón era una persona tranquila, que estaba gobernando Roma tranquilamente. Pero después de que le llegó el mensaje de Pablo y Nerón lo rechazó, dice la tradición que este tipo se endemonió totalmente y cambió, se enloqueció, se poseyó definitivamente y empezó a atacar a los cristianos de una forma terrible. Fue para caída, en su caso, porque no quiso recibir el mensaje del Señor. Y nosotros tenemos esta oportunidad también, o sea, el Señor ha venido para levantarnos, pero dice, aquí va a ser para caída y para levantamiento de mucho, y para señal que será contradicha. Jesucristo vino a hacer prueba amplia de su ministerio. Una de las razones, o más bien la razón principal por la cual Jesucristo a todo mundo sanó, era para demostrar que Él era el Mesías. Eso a veces se ha tomado equivocadamente diciendo, bueno, Dios seguramente quiere que todo mundo esté sano hoy en día. ¿Será así? Yo no creo. En el caso de Pablo tenía un aguijón en su carne. Se cree que era una enfermedad en los ojos por varias evidencias en la Escritura que se dan allí. Y él le pedía al Señor, Señor, quítame esto. Yo estoy orando por enfermos y sanan. Señor, yo tengo este aguijón, quítame esto. Y le oró al Señor varias veces y el Señor le dijo, Pablo, no te conviene. No te conviene que yo te quite esa enfermedad. Porque por tu carácter te vas a ensoberbecer demasiado y tu orgullo, por tu carácter como tú eres, no vas a poder contener los dones que yo te estoy dando. Se te va a subir a la cabeza, Pablo. Entonces necesito, de alguna manera, que a través de esta enfermedad, cuando la gente lo veía a Pablo tenía mal aspecto. Escribía muy bonito. Era poderoso en letra, en carta. Pero cuando lo veían ya en vivo, ¿este es el que escribió la carta? Sí, o sea, no tenía muy buen aspecto el pobre Pablo. Dicen que era de baja estatura, narigón, medio calvo y con los ojos así llorosos todo el tiempo, rojos. A lo mejor se parecía un poco a mí, ¿no? Y había un propósito de Dios en la enfermedad de Pablo. Había un propósito. Y hay propósito de Dios en muchas de las cosas que suceden en nuestra vida. Entonces, pero en el momento que Cristo estaba aquí, Él sanaba a todo el mundo, de manera que dijo, si no me creen a mí por mis palabras, crean por las obras que hago. Pero esa señal fue contradicha. ¿De qué manera fue contradicha? Los fariseos dijeron, Él está haciendo estos milagros por el poder de Satanás. Este es un brujo. Este es un brujo y a ti te sanó, sí te sanó, pero con brujería. Y por eso yo pienso que esa gente que estaba gritando, crucifícale, crucifícale, que a lo mejor muchos de ellos habían sido sanados. A lo mejor muchos de ellos eran ciegos que ya estaban viendo. A lo mejor muchos de ellos eran mudos que estaban gritando, crucifícale. Fueron convencidos por estos hombres, por sus hechizos este tipo te sanó, pero ten cuidadito. Ahora hay que crucificarlo. Nosotros ya lo examinamos y nos dimos cuenta que es un falso, blasfemó. Y tiene que morir. Bueno, pues ustedes son los que saben. Así fue como sucedió el asunto. Señal que será contradicha. Y dice aquí,
Hay un paréntesis, ¿verdad? Una espada traspasará tu misma alma, pero el paréntesis vamos a eliminarlo un segundito para poder entender la idea. Para señalar que será contradicha, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Cuando viene el mensaje del Señor nuevamente es esa luz que se enciende y revela lo que hay ahí. La gente que recibe a Cristo, aunque antes haya tenido una vida terrible, ¿verdad? En el momento de encontrar al Señor, cuando sus corazones son rectos o se dejan tocar por el Señor, cambian terriblemente. Pablo estaba respirando odio, persiguiendo a la iglesia, atormentándolos, haciendo blasfemar a muchos de ellos. Y se levantaba temprano para ir a atacar a los cristianos. Y cuando iba hacia Damasco para hacer esto, tuvo un encuentro con el Señor. Y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres tú, Señor? Soy Jesucristo. ¿Qué quieres que haga? ¿Verdad? Cambió totalmente. Señor, dime qué quieres que haga. Tuvo ese encuentro con el Señor. No se puso a discutir, a ver, enséñame la escritura, a ver cómo está este asunto. En ese momento, su corazón estaba honestamente con un celo, sirviendo a Dios equivocadamente. Y cuando tuvo ese encuentro con el Señor, inmediatamente entró, ¿verdad? Y eso es lo que dice aquí: se revelan los pensamientos de muchos corazones. Pablo quiso llevar este mensaje a su misma nación, pero ¿qué pasó con muchos de ellos? Dijeron: no, nosotros no queremos. ¿Cómo que el Señor también abre la puerta a los gentiles? No queremos oírte a ti, si nosotros somos los únicos. Qué terrible pensamiento, ¿eh? Decir, que Dios también le va a salvar a aquel, si yo quiero ser el único que se va a salvar. ¡Qué terrible! Y así me voy a enojar y voy a hacer un berrinche y no te voy a escuchar. Eso es lo que hicieron. Pero aquí le dice también a María: una espada va a traspasar tu misma alma. Obviamente, porque va a ver a su hijo allí en la cruz. El Salvador del mundo. Sí, la noticia. El Salvador del mundo, el príncipe de paz, luz para los gentiles, gloria del pueblo de Israel. Todo esto es, pero a la vez está en la cruz, muriendo lentamente. Y todos sus discípulos se avergonzaron y se fueron. El único que quedó ahí era Juan, que estaba al lado de María. Y es ahí donde le dice: María, he ahí tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ahora, esta señora Ana dice que 7 años vivió con su marido y luego su marido se murió. Y de allí tenía 84 años de viuda. O sea, 84 más 7, 91. Más quién sabe cuántos años más, a qué edad se haya de haber casado. Estaba bastante ancianita. Ahora, bien especial, esta señora era una profetisa. Notemos que, como habíamos mencionado en el estudio pasado, desde Malaquías hasta la anunciación del ángel con Zacarías, había silencio por 400 años. Esto quiere decir que el silencio, no había profetas que estaban profetizando para escribir sus profecías. Pero obviamente esta señora era profetisa porque profetizaba. Dios no se mantuvo en silencio para con la gente que le buscaba. Se mantuvo en silencio para dar mensajes a su pueblo por medio de los profetas. Pero esta profetisa obviamente que tenía una labor de profetisa, pero a nivel más pequeño, local, ¿verdad? El Señor sí hablaba a la gente que le buscaba. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Nuevamente, aquí no se nos narra, como dije, el acontecimiento en donde viene el ángel y él anuncia a José que huya a Egipto porque lo andaba buscando Herodes. Entonces ellos se van a Egipto cuando nace el niño. Estaban en Belén, se habían mudado a Belén por un tiempo. No crean que solamente fue una visita. Estaban en Belén por un tiempo. No sabemos si estuvieron allí como 1 año y medio, no sé cuánto tiempo.
se calcula. Cuando viene este asunto de los que los magos del oriente vienen a visitarlo y Herodes lo anda buscando, en ese momento, después de la visita de los magos, también huye. Se van los magos y se va José se va a Egipto. Y después viene la matanza de los niños de parte de Herodes en Belén. Y él se queda en Egipto hasta que muere Herodes el Grande. Ahora, el nacimiento de Jesucristo, aquí como detalle aquí, Jesucristo no nace en el año 0. Herodes muere en el año 4 antes de Cristo, este mismo Herodes que mandó matar a los niños. Entonces se calcula que el Señor debió haber nacido por ahí, entre el año 5 o el año 6 antes de Cristo. El calendario está un poquito corrido, ¿verdad? Bueno, el acontecimiento es que después de eso que muere Herodes, se regresan, pero no quieren volver a Belén, porque está Arquelao, el hijo de Herodes, ahí también, y un tipo bastante malvado. Entonces se van nuevamente a Nazaret y se ubican nuevamente ahí. Todo esto es porque el Señor así lo tenía planeado. Entonces ahí es en donde entramos este versículo 39 y 40, en donde ya el niño está ahí, establecida la familia en Nazaret, y él crece y se fortalece, y la gracia de Dios estaba sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Ahora, aquí hay un detalle. A los 12 años, todo niño, varón, se hacía el ritual de Bar Mitzvah, que es, Bar significa hijo, Mitzvah significa ley, hijo de la ley, que era un ritual en donde el padre llegaba a su hijo al templo y decía: Señor, te doy gracias por este niño que tú me has dado. Hasta ahora he sido yo responsable de su vida. Ahora él ya es un hombre, tiene 12 años. Entonces de aquí en adelante él es responsable. Se hacía un tipo de ritual de ceremonia, de oración, en donde el niño ya sabía que de ahí en adelante él era responsable de sus actos delante de Dios, y lo presentaban delante de Dios. No sabemos si este Bar Mitzvah se hizo antes de que el niño estuviese en el templo. Algunos piensan que Jesús mismo se adelantó a su propio Bar Mitzvah y se metió en el templo. No sabemos exactamente si se hizo la ceremonia o no. Lo que sí notamos aquí es que Jesucristo está en el templo, no como un niñito curioso haciéndole preguntas a los doctores de la ley a ver qué le contestan, sino más bien como parte de ellos, que se sentaba normalmente a platicar, a discutir y a pensar acerca de las cosas de la ley. Entonces, cuando este niño de 12 años entra y empieza a hablar como ellos, con un conocimiento tremendo de la ley, estos hombres se maravillan de la inteligencia, de las conclusiones, de lo que él decía. Ha de haber sido fantástico estar ahí sentado, escuchando al Señor de 12 años. ¿Qué tipo de preguntas habrá hecho? ¿Y qué tipo de comentarios habrá hecho el Señor ahí? Ha de haber sido impresionante. Dice que se maravillaban. Entonces, sus padres habían ido un camino de un día, imagínense, en esta caravana. Al final se dan cuenta que no está ahí, tienen que regresarse otro día de camino y otros 2 días que estaban buscándolo allí también en Jerusalén. Por fin lo encuentran en el templo y dice el versículo 47, todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. A él también le hacían preguntas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con amargura, con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora, ¿saben? Aquí hay un detalle. Lo que le dice el Señor aquí no es una grosería, no está siendo cínico al responderle así.
María tampoco lo está reprendiendo mucho, ¿verdad? Sino con cariño le está diciendo: hijo mío, ¿qué estás haciendo? Te hemos estado buscando y estamos angustiados. Pero él responde algo en especial. Él ya sabía a qué estaba aquí. A los 12 años, cuando él es declarado, ahora este niño ya sabe lo que hace con su vida, ese es el momento que él dice: en los negocios de mi padre me es necesario estar. No obstante, tiene 12 años ahí, pasan 18 años en donde no sabemos nada de él, hasta los 30 años que llega a ser bautizado por Juan el Bautista. Hay gente que ha querido escribir diciendo que a lo mejor Jesucristo se fue al Tíbet y allá aprendió ciertas cosas, ¿verdad? Y se las trajo ahí para impresionar a la gente cuando empezó a predicar. O que a lo mejor se fue a otros lugares especiales, a lo mejor a Egipto ahí, a buscar cierta sabiduría de los egipcios. O se fue quién sabe a cuántos otros lugares. Eso no es así. Si Jesucristo se hubiese ido, porque no se nos narra una cosa, ninguna cosa en su vida de esos 18 años, pero sí dice algo aquí. Dice que regresó a su casa, dice el versículo 51, y estaba sujeto a ellos, a sus padres. Se mantuvo allí en Nazaret. Cuando Jesucristo empieza su ministerio, en Nazaret le dicen: oye, pero ¿qué no este es el carpintero? ¿Qué no es su madre María? Y sus hermanos fulano, sutano, ¿verdad? Judas, José, Simón, etcétera, y sus hermanas con nosotros. ¿Cómo es que de repente se levanta como profeta? Si él hubiera estado en el Tíbet, lo hubieran recibido como profeta, pero como sabían quién era y lo veían todos los días ahí, de repente pensaron: pues se volvió loco, de repente cree que es profeta, ¿verdad? La Biblia realmente nos da suficiente evidencia para darnos cuenta que el Señor estaba ahí. Y esto para nosotros también es una muestra de lo que el Señor hace, porque Él no empieza su ministerio muy joven. Pudo haber empezado ahí a los 12 años. Otros profetas hicieron su ministerio antes. Empezaron Jeremías, Isaías, empezaron antes. Daniel, David. Pero no aquí el Señor. El Señor se mantiene sujeto a sus padres hasta el momento oportuno. Cuando tiene 30 años es cuando empieza su ministerio. El Señor tiene un tiempo para cada uno de nosotros. No debemos de tener prisa para hacer el trabajo del Señor. El Señor está más interesado en nuestra calidad espiritual que en el trabajo que nosotros podamos hacer. Así que es importante que nos dejemos moldear por Él. Él quiere terminar una obra en cada uno de nosotros, una obra perfecta. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque realmente vemos aquí, Señor, en el nacimiento tuyo, aquí en la tierra, Señor, tu amor, tu mano poderosa, Señor, marcando y llevando a cabo todo aquello que está en el centro de tu voluntad. Asimismo, nosotros queremos ponernos en tus manos y dejarnos moldear por ti, para que tú hagas en nosotros también tu perfecta voluntad. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.